Dios sigue llamando, salvando, aconsejando y animando. Vamos a compartir hoy en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué dice esto? Quizá nosotros nos enfocamos en este pasaje en personas que no conocen a Dios, ¿no? Personas que no conocen a Dios cuando nosotros decimos injusto, pero no. Nosotros como hijos de Dios podemos ser injustos en muchas cosas. Cuando nosotros miramos el ámbito afuera de aquellos que no creen en Dios, la injusticia va a ser muy común, muy común. Vamos a ver ese tipo de personas que, como hablaba en los días pasados, abusan de la gente, los traen, les tienen que pagar, un ejemplo, 300 pesos al día y los vuelven locos y le dicen no, porque es mucho, porque es esto, porque lo otro, sacando ventaja y pagándole lo que menos pueden, ¿no? Y esas personas hacen riqueza con abuso de ¿qué? De la gente. Esas personas son personas injustas. Pero dentro de las iglesias también existe la injusticia. Cuando yo voy a hacer memoria de cosas de mi vida, ¿bien? Recuerdo que estaba en una iglesia y en esa iglesia no tenían lugar los que estudiaban, por ejemplo, en el instituto bíblico donde yo estudiaba. Tenían lugar los que se preparaban ahí, ¿no? En la iglesia. Luego vemos en las injusticias que había líderes que no querían darle lugar a otras personas y lo que hacían era que como lo necesitaban los tenían, pero los tenían limitados para que no puedan ir un poco más allá. Luego que habían otros que tenían muchas capacidades, características, pero por no ser hijo de nadie no estaba. O de repente aquellos que por ser hijos del pastor tenían muchos privilegios. Injusticias como de repente si otros pecaban se los condenaban duramente, duramente. Se podía hablar de ellos, condenarlos, actuar. Pero cuando los hijos de los líderes pecaban, no se actuaba como se tenía que actuar. O de repente otras personas pecaban y se los podía disciplinar rápido, condenar rápido, pero cuando eran familiares del liderazgo, no. Entonces ahí nosotros vemos muchas injusticias, y quizá podría nombrar muchas más que pasan en el cristianismo. A veces se defienden cosas que no son correctas. A veces hay personas que porque no tienen el dinero, como se mueve el mundo hoy, los dejan de lado, pero hay personas que porque tienen dinero están en los lugares más altos y pueden hacer lo que quieren muchas veces, ¿no? Y tienen, aunque esté mal. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y nosotros debemos ser conscientes que Dios nos llama a nosotros a ser justos. Y para ser justos nosotros tenemos que romper con muchos ideales, cosas, pensamientos, actitudes que me llevan a mí muchas veces a ver mi beneficio. De repente, si yo veo una persona que llega con dinero y que tiene poder y que apoya, a esa persona le doy valor, pero a la otra no, y le creo todo lo que dice. Y esas personas son las que normalmente llegan a destruir la obra de Dios. No voy a decir que siempre, no. Pero en muchos casos son esas personas las que se meten a generar las doctrinas que están apareciendo ahora, ¿sí? De ir generando esa liviandad
en las diferentes iglesias, permitiendo a la pastora, permitiendo el feminismo. Me tocó ver en iglesias donde me llamaba mucho la atención, porque de repente, a veces, por muchas cosas en las cuales uno no sabe, no conoce, se pueden generar juicios y tomar decisiones, pero hay cosas como, de repente, hay iglesias que enseñan el feminismo de una forma bien liberal. Como por ejemplo ahora, cosas injustas. Nosotros podemos ver que como en este mundial de hombres, la presidenta mexicana sacó una canción de odio hacia el hombre, porque es totalmente de odio, generando ese odio, esa rivalidad, diciendo que a la mujer no se le permite jugar un mundial, diciendo que a la mujer se las tiene para lavar los platos y tantas cosas generando, ¿no? Y nosotros vivimos en un mundo de injusticia y por ahí de la presidenta uno lo puede entender, ¿no? Buscan a Dios, no les importa a Dios. Lo triste de esto es cuando esas injusticias pasan en la iglesia. Y hoy tú y yo como líderes tenemos que ver esto. Hablo como líder ahora, que nosotros no podemos estar haciendo, quizá muchos de nosotros pasamos muchas cosas mientras fuimos creciendo para poder ver esto. Yo recuerdo que yo miraba las cosas que pasaban y decía, no puede ser, pero Dios me decía, bueno, si a ti no te parece, no juzgues, aunque esté mal, y ponte el overol y sal a trabajar. O sea, en otras palabras, no te quejes, salí y hacelo vos. Salí y sal y hazlo de una forma diferente. Entonces, eso fue algo que a mí siempre me frenó, de andar criticando y viendo las cosas que hacían mal en el liderazgo, que pasaban, entendiendo que yo no era digno de hablar de eso si yo no estaba dispuesto a tomar ese lugar. No estaba dispuesto a tomar ese lugar. Y bueno, ahí fue donde Dios me fue trabajando en mí. Y cuando tú estás en el otro lugar empiezas a darte cuenta de un montón de cosas, porque a veces no es injusticia, a veces es justicia de verdad lo que se está haciendo, pero como la gente no lo conoce piensan que el liderazgo está actuando mal. Pero en muchos casos sí hay injusticia, hay mucha injusticia. Entonces entre nosotros vive la injusticia también. Y Dios nos manda a nosotros a no ser injustos como los demás. Y el pasaje va a decir, no envidies al hombre injusto. No quieras ser como aquellos que muchas veces parece que tienen el poder, tienen el control, tienen todo, pero son injustos. No actúan con la justicia de Dios. No quieras ser como ellos. Muchas veces ellos van a tener el poder, van a estar en el liderazgo, van a estar en el control, van a tener dinero, van a vivir bien. Y ahora hablo en los dos sentidos, ¿bien? Pero la realidad es que esa no es la vida que Dios quiere. Dios va a mostrar que el impío muchas veces va a tener muchas cosas. Va a tener dinero, va a tener prosperidad, va a tener esto, va a tener lo otro. Pero Dios dice, no es la forma correcta en la que hay que vivir. El dinero no es todo en el mundo. Y nosotros debemos comprender que nosotros debemos intentar ser justos. Y para poder ser justos tenemos que ver qué es lo que nos dice Proverbios. Recordemos que Proverbios nos va a enseñar justicia, juicio y equidad. Y este libro nos va a ir mostrando todo esto y cómo nosotros debemos vivir. La pregunta es, ¿somos tú y yo justos o somos injustos? Tomamos lo que a nosotros nos conviene, decimos lo que a nosotros nos conviene, a las personas que no nos conviene las sacamos de lado, porque tienen razón, pero no, la verdad que no lo quiero al lado mío. Y empiezo a generar un montón de circunstancias para sacarlo. No codiciemos a aquellos que tienen muchas cosas, no nos enfoquemos en eso. Enfoquémonos en verdaderamente ser como Dios quiere que seamos.
en cambiar aquello que es injusto en nuestra vida, trabajar en la justicia, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y va a terminar diciendo, y no escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué? Porque sus caminos son todos caminos que llevan al enojo y al castigo de Dios. Porque el hombre injusto no actúa como Dios quiere que actúe. Y toma decisiones totalmente desviadas de lo que Dios quiere y en contra de lo que Dios quiere. Y vamos a ver el día de mañana cuáles son las consecuencias de estas personas y por qué Dios nos dice no seas así. Dios sigue llamando, salvando, aconsejando y animando. Que tengamos un lindo día donde estemos. Chau, chau.